Muy buenos días, espero que estén todos bien. Arrancamos nuestra quinta clase de gramática en esta capacitación de taquigrafía. Antes de empezar, quería hacerles mención a que todos los temas que se fueron desarrollando están ya en el campus. El repaso general, el power del repaso general que dimos el 6 de abril, la actividad relacionada también a clasificación de palabras que dimos el 13 de abril, el power de preposiciones, ¿sí?, que se dio el 20 de abril, y lo relativo a la clase presencial, el Word de la clase presencial del 27 de abril. Hoy, haciendo un poquito el repaso de preposiciones, aquí Mauro nos va a poner, vamos a compartir pantalla, sobre todo el concepto de preposición, ¿sí?, que están ahí el listadito de todas las preposiciones, y sobre todo recordarles cuáles son las nuevas, las que se fueron incorporando, que son durante, mediante, versus y vía, tras, versus y vía, ¿sí? Que nos acordemos que las preposiciones son invariables, que no cambian su género ni su número, ¿sí?, y que sirven para relacionar palabras dentro de una oración o de un texto. Hoy, siguiendo con el tema de las preposiciones, vamos a ver régimen preposicional. Para ello vamos a volver a compartir pantalla. También este Power se va a subir para que ustedes tengan, ¿sí?, porque vamos a seguir avanzando con los temas. Las próximas clases vamos a dar actividades con preposiciones, y después vamos a avanzar con otro contenido de la unidad número 1. Hoy vamos a hacer alusión al complemento de régimen y uso correcto de las preposiciones. A ver, en la siguiente filmina, fíjense, haciendo alusión a régimen, en la oración, algunas palabras necesitan sí o sí estar acompañadas para completar su construcción y entender de qué se trata. Esa exigencia o esa dependencia se denomina régimen. Y vamos a ver en el transcurso de la clase de hoy que esta exigencia se puede dar tanto con adjetivos, con adverbios o con verbos, ¿sí? El primer caso que ponemos es el de régimen de algunos adjetivos. Fíjense en lo que está escrito, que dice: algunos adjetivos están modificados por una construcción encabezada por una preposición. Fíjense que todas las palabras que acompañan en estos ejemplos son adjetivos. Fíjense: aficionado, lejano, erudito, contiguo, sumiso, indiferente, distinto, cercano, seguro, igual, diferente y temeroso. En este caso vamos a hablar entonces del régimen de algunos adjetivos que necesitan de la preposición para la construcción en la oración que se presenta en el contexto en el cual estamos hablando. Acuérdense entonces que estas palabras son adjetivos, hacen referencia a un sujeto. Fíjense que podemos decir alumno, aficionado a, edificio, lejano de, personaje, erudito en, establo, contiguo a, niño, sumiso a, persona, indiferente a, alumno, distinto de, o niño, distinto de, callejón, cercano a, alumno, seguro de, casa, igual a, o niña, o cartuchera, igual a, elemento diferente de, cachorro, temeroso de. Fíjense que acá a cada uno de estos adjetivos yo le incorporé un sustantivo y a su vez
una preposición. ¿Y las preposiciones cuáles eran? A, de, en, a, de otra vez. Entonces, en este caso, cuando formamos una construcción con adjetivos que van acompañados de una preposición, va a ser un régimen de preposicional con algunos adjetivos, ¿sí? En la próxima filmina vamos a ver el caso de régimen, pero con adverbios. Acuérdense ustedes que hablábamos de adverbios haciendo alusión a los locativos temporales, a los locativos espaciales, de modo, de forma, de lugar, ¿sí? En este caso hicimos dos cuadritos. En uno pusimos la forma o el adverbio sin la preposición y en el otro ya la construcción con la preposición presente. Fíjense, tenemos, se ubicaron adelante, ahí no tenemos la preposición, y en la otra forma dice, se ubicaron delante de la puerta. Los dos casos hacen alusión a un locativo espacial, ¿sí? Permaneciste adentro, permaneciste dentro del aula. También tenemos un adverbio que denota lugar o espacio. Esperábamos afuera, esperábamos fuera del local. Lo coloqué abajo, lo coloqué debajo del escritorio. Alguien viene atrás. Alguien viene detrás de nosotros. Fíjense en las formas con preposición, tenemos todos en estos ejemplos con la preposición de, exceptuando algunos donde tenemos la contracción de, del, donde se une la preposición de más el determinante, artículo el. Nos queda entonces del aula, del local, del escritorio, ¿sí? Entonces, el primer ejemplo que vimos eran preposiciones unidas a adjetivos. Y en este caso son preposiciones junto con adverbios. En la siguiente filmina nosotros vamos a observar ya régimen preposicional, pero con algunos verbos. Fíjense, exigen determinadas preposiciones. Y acá es cuando tenemos que tener en cuenta para no incurrir en algunas incorrecciones en el habla. Fíjense, en los ejemplos dice contar con qué, ahí el verbo sería contar. En el siguiente ejemplo tenemos esperar, después tenemos ir, llegar, quedar, sentarse, venir. Acuérdense que son acciones, son verbos. Los ejemplos que dimos fueron de adjetivos, de adverbios, y estos son régimen preposicional, pero utilizando las preposiciones con los verbos. En los ejemplos dice contar con qué. Contaba con que vendrías. Contaba con esto. Yo puedo reemplazar ahí la idea, el objeto, digamos, con la palabra esto. Esperar en casa. Y acá fíjense que nos dan, pusimos ejemplos como para que ustedes puedan ir incorporándolos en el caso de que cometamos errores al hablar, poniendo los casos incorrectos, digamos. Y un ejemplo de cómo se debe utilizar. Esperar en casa y no decir esperar a casa. Ahí las preposiciones son, en el primer ejemplo, en, y en el segundo ejemplo incorrecto, mal utilizado, es a. Y el ejemplo correcto, te esperamos en casa a las 10. Ir a casa de, o en su defecto decir ir a lo de, ir a ver a, y no decir, por ejemplo, voy de
o ir de, ¿sí? Voy a casa de mi tía, o voy a lo de mi tía, o en este caso, a ver a mi tía, ¿sí? Otro ejemplo, llegar a casa y no llegar en casa, ¿sí? Fíjense cómo cambia totalmente el significado. ¿Llego a dónde? ¿A qué lugar? ¿Sí? Llego a casa. Y el ejemplo correcto, cuando llegue a casa voy a cenar, ¿sí? No es cuando llegue en casa, ¿sí? Nosotros acá en el norte muy comúnmente empleamos el llego en, cuando llegue en casa. Lo correcto es cuando llegue a casa, ¿sí? El uso correcto de la preposición en este caso es a. Otro ejemplo dice que quedar en qué, ¿sí? Quedo en que iríamos juntos. Quedamos en que iríamos juntos, ¿sí? Y no quedar qué. Quedo que pasaré a buscarte a las 8. Incorrecto. Sería, quedo en que pasaré a buscarte a las 8. Y acá otro ejemplo que ya lo vimos con la profe Luz, las clases anteriores, lo correcto es decir sentarse a la mesa y no sentarse en la mesa, ¿sí? Se sentó a la mesa para almorzar o se sentó a la mesa para dar su clase de gramática, ¿sí? Venir de casa de, fíjense que es una acción de movimiento, ¿sí? Venir de casa de María o venir de lo de María. Es incorrecto decir vengo de María o venir de María, ¿sí? Vengo de lo de mi abuela o vengo de la casa de mi abuela, ¿sí? Bien, la próxima, Mauro, por fin. Lo que decíamos recién, que el complemento régimen es un complemento que acompaña a un verbo de régimen preposicional. Es decir, un verbo que necesita ir acompañado de una determinada preposición para completar su significado. Si nosotros no le ponemos la preposición, es como que esa idea queda inconclusa y no la entiendo. Entonces, después del verbo sí o sí tengo que poner una preposición y completar la idea. Fíjense en el ejemplo. Dice, Ana se arrepintió. Y es como que no entiendo o me falta un dato, ¿sí? Para completar la oración, para entender de qué me está hablando mi compañera. Y ese régimen, ese complemento está encabezado por una preposición. Fíjense, Ana se arrepintió. ¿De qué? De no haber ido a la fiesta. Recién ahí, cuando colocamos la preposición y completamos la oración, esta oración queda entendible para el oyente o para el lector. Cada verbo preposicional exige una determinada preposición. No es que podemos utilizar cualquier preposición para los diferentes verbos que tenemos nosotros en nuestra conversación diaria. Algunos verbos preposicionales son, fíjense, creer en, ¿sí? No va a ser creer a, sino creer en qué. Remitirse a, convencer de, rebelarse contra. Ahí a veces cometemos el error de decir rebelarse a. Es rebelarse contra algo. Olvidarse de, insistir en, acostumbrarse a, acordarse de, soñar con, confiar en, fijarse en, preocuparse por, retractarse de.
Fíjense que nosotros esto encontramos en el predicado, ¿sí? Acuérdense que las oraciones nosotros las dividíamos en sujeto y predicado, que generalmente en el sujeto teníamos un sustantivo, que podía ser simple o compuesto, por tener uno o varios núcleos, y complemento de régimen, por ser un modificador del verbo, se encuentra en el predicado, está ubicado en el predicado. Eso vamos a ir dando a medida que vamos avanzando en nuestros contenidos, vamos a ir haciendo análisis de oración y nos vamos a dar cuenta de todo esto que vamos aprendiendo y lo útil que es ir desglosando y ir clasificando las palabras semánticamente para después darnos cuenta qué función cumple cada una de ellas dentro de la oración, pero ya en su aspecto sintáctico. Fíjense en el ejemplo de soñar. Dice, he soñado con, ¿sí? ¿Con quién? Sería la pregunta. ¿Sí? He soñado. Si yo digo he soñado, es como que queda inconcluso y no se sabe a qué hace referencia. Uno puede soñar con un montón de cosas. Si yo estoy dialogando con alguien y yo digo he soñado, y ustedes van a decir, ¿y con quién? Si yo digo simplemente he soñado, no concluyo la idea. Fíjense que acá, en este caso, el verbo soñar necesita de esa preposición, de la preposición con, para terminar la oración o la frase y para que sea entendible. Dice, el verbo soñar en este caso necesita de una preposición para completar el sentido de la oración, por lo que con María, ese complemento verbal, también llamado complemento régimen preposicional. Vayan anotando, vayan teniendo un cuadernito con todos estos términos, porque vamos a ir viéndolos en el transcurso de todo este año. La siguiente dice, corrección de algunas construcciones. Fíjense que acá en el primer ejemplo dice que es incorrecto usar la preposición de con verbos transitivos de habla. Pensamiento o temor. Los verbos transitivos son aquellos que pueden tener un complemento directo, un objeto directo, ¿sí? Fíjense en los ejemplos, dice, en este caso, dice que vendrá. ¿Qué cosa dice? Lo dice. Podemos reemplazar por pronombres personales, ¿sí? Dice de que vendrá. Confiesa que es lo justo. Puedo decir lo confiesa. O puedo decir también confiesa esto, ¿sí? Que es lo justo puedo reemplazar por la palabra esto para poder encontrar y poder darme cuenta si es un complemento. Fíjense, nos muestra ahí lo que es incorrecto. Confiesa de que es lo justo. En la trampita que yo les daba recién para detectar, reemplazando por esto, yo puedo decir, confiesa esto. En lo incorrecto quedaría, confiesa de esto. No tiene sentido, queda incorrecto. Entonces, no podemos usar la preposición de con verbos transitivos. De habla, o sea, cuando yo digo expreso, dijo, dice, o de pensamiento, pensó, imaginó. No puedo decir imaginó de que esto. Imaginó esto. ¿Qué cosa imaginó? En el caso de temer, temió. ¿Sí? En el segundo ejemplo, en el segundo caso de correcciones de algunas construcciones mal realizadas, nos habla de algo que ustedes ya saben. Dice, no deben construirse con posesivos. ¿Los posesivos cuáles eran? Recuerden, teníamos mío cuando hacía referencia a la primera persona, en singular mío, en plural míos, mía, mías, tuyo, tuya, tuyas, tuyos, suyo, nuestro, vuestro,
¿sí? Eran posesivos. Y acá nos dice, no deben construirse con posesivos los adverbios de lugar, sino con complemento. En este caso, al tener complemento, tiene que tener una preposición, ¿sí? En muchos casos nosotros cometemos ese error de construir de modo incorrecto cuando tenemos un adverbio de lugar. Tenemos que decir delante de mí, ¿sí? Y no delante mío. Detrás de ti y no detrás tuyo. Cerca de nosotros y no cerca nuestro, ¿sí? Esto es algo que también tendrían que recuadrar y recordar por qué cometemos el error. Todos cometemos el error, ¿sí? Sabemos a lo mejor la regla, pero como estamos acostumbrados a escuchar y ya se nos pegó con el tiempo, lo decimos mal. Bien. Ejemplos más comunes del mal uso, ¿sí? Dice, iremos de acuerdo con lo conversado. Y no iremos de acuerdo a lo conversado, ¿sí? Desde este punto de vista. Y no debemos decir bajo este punto de vista. Sobre la base de, y no bajo esta base. Con respecto a, y con respecto de. Fíjense que acá los dos casos son correctos. Podemos decir con respecto a y con respecto de. Incluso podemos decir también al respecto, ¿sí? O con respecto del. Es correcto decir con respecto a lo que dijo María, con respecto de lo que expresó nuestro amigo, respecto del proyecto presentado. Esas formas son correctas. Otro ejemplo es de acuerdo con. Debemos decir así y no de acuerdo a. Porque yo estoy de acuerdo con Mauro en la proyección de las filminas, ¿sí? O estoy de acuerdo con ustedes en la conclusión de las actividades y la corrección en tiempo y forma, ¿sí? En el último ejemplo dice por la mañana, como forma correcta, y no en la mañana. Fíjense que todas estas oraciones están encabezadas por una preposición. Desde este punto de vista, sobre, es otra preposición, con respecto a, de acuerdo con, y por la mañana y no en la mañana. Ahí el uso incorrecto sería emplear esa preposición e antes de la mañana. Bien, veamos qué hay en la próxima. Acá tenemos ejemplos de oraciones donde vamos a participar todos. Vamos a hacer el ejercicio de encontrar las preposiciones, las diferentes clases de palabras, intuitivamente, y tratar de separar en sujeto y predicado. La primera oración sería: Carolina e Ignacio han sido amigos durante toda la vida. A ver, ¿quién se anima a descubrir dónde tenemos la preposición? ¿Te animás, Ethel? Sí, buen día, profe. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué hago? ¿Separan sujeto y predicado o cómo hago? Decime primero cuál sería la preposición presente. ¿Toda? ¿Toda puede ser? La preposición que se encuentra en esa oración. Acuérdense: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, para, por, según, sin, son, durante,
Vía, verso. Durante. Durante, muy bien. Lourdes, muy bien. Ethel, excelente. Bien. Esa oración, ¿cuáles serían los sustantivos? A ver. Ignacio, Carolina. Muy bien. ¿Qué tipo de sustantivo sería? ¿Te animás, Egidio? Sí, sustantivo propio puede ser. Excelente, Egidio. Muy bien, propio, porque designan nombres De personas. de personas, muy bien, y se deben escribir con mayúsculas, ¿sí? Carolina e Ignacio. Bien, ¿el verbo cuál sería? Sido. ¿Cómo? Han sido, sido. muy bien, han sido. Y ahí nosotros encontramos otros sustantivos. Amigos. Amigos, perfecto. Y hay otro más. Vida. Vida, perfecto. Fíjense cómo en una oración nosotros podemos encontrar distintos tipos de palabras y podemos ir poniendo en práctica todo lo que aprendimos, ¿sí? Carolina, Ignacio son sustantivos. Han sido verbos. Amigos es otro sustantivo. Vida es otro sustantivo. Durante es una preposición que ayuda a completar la oración. Ahora yo les pregunto, ¿hay algún determinativo? ¿Determinativo la? Determinativo. Sí, determinativo. Muy bien, Edgardo. ¿Qué tipo de determinativo sería, Lourdes? La... El artículo. Artículo. Exactamente, determinativo, determinante, artículo. Muy bien. Fíjense en esa oración cómo también hay concordancia en género y número. Hablando desde el punto de vista morfológico. ¿Dónde pueden observar esa concordancia de género y número? En el verbo y en el sustantivo. En el verbo y en el sustantivo. Fíjense ahí, el determinativo, determinante, artículo, ¿con quién coincide? Con el sustantivo. Con el sustantivo, perfecto. ¿Con qué sustantivo? Vida. Con el sustantivo, vida, excelente. Y fíjense que está en femenino y singular. Entonces esa oración está en concordancia, de acuerdo a lo que decíamos en la clase presencial, esa concordancia que debe haber en la oración. Concordar cada uno de los elementos de la oración en tiempo, con el verbo, en género y número, con los sustantivos, ¿sí? Y en este caso observamos que hay una preposición incorporada en ella, que es la que completa la oración. Nosotros decimos, Carolina e Ignacio han sido amigos, ¿se entiende? ¿Se entiende hasta ahí la oración? Sí, se entiende. Entonces fíjense, acá se entiende perfectamente. No hay régimen como complemento de régimen en este caso, porque yo puedo o no poner durante toda la vida. Y lo mismo entiendo la oración. ¿Comprenden? Yo digo, Carolina e Ignacio han sido amigos. Se entiende perfectamente la oración. Durante toda la vida puede o no estar que no, me da más datos y bien, pero no necesariamente tiene que estar. No sé si me entienden. No siempre la preposición existente en una oración va a determinar que hay complemento de régimen. En algunos casos sí y en algunos casos no. Cuando la preposición que existe y todo lo que le sigue es necesario para que yo entienda la oración, sí va a ser complemento de régimen. Bien, seguimos con la segunda oración. Dice, él ha insistido... volviendo a la oración anterior. ¿Cuál sería nuestro sujeto?
Carolina, Carolina, Ignacio. Ignacio. Perfecto. El resto es el predicado. Y nuestra preposición ahí en ese caso, ¿dónde estaría? En el predicado. En En el el predicado. predicado. Excelente, Ethel. En el predicado. Bien, Lourdes. En el predicado. El sujeto, al tener dos núcleos, si se acuerdan ustedes, ¿cómo se llamaba? ¿Sujeto? Sujeto compuesto. Sujeto compuesto, ¿sí? Tiene dos núcleos, Carolina e Ignacio, están hablando de los dos. Son los dos núcleos, por lo tanto, el verbo tiene que estar, también tiene que concordar. Han sido, concuerda con el sujeto compuesto. Si no, si dijera Carolina, diría es o ha sido. ¿Sí? Bien. Pasamos a la siguiente. Él ha insistido en sus deseos desde los 12 años. A ver aquí, ¿cuáles son las preposiciones? A ver quién se anima. ¿Te animás, Egidio? Él, Desde, Las preposiciones, ¿eh? ajá. desde, En y desde. Perfecto. Desde. Perfecto. En y desde. En y desde. Y desde. Tienen que hacerse un machetito donde anoten las preposiciones. ¿Sí? Tienen que hacerse un machetito donde anoten las preposiciones. Y fíjense que son invariables. Entonces, la lista que ustedes tienen van a permanecer, van a ser siempre preposiciones. ¿Sí? En este caso, entonces, nos decía Egidio, Lourdes y Ethel, que las preposiciones que encontramos en estas oraciones son en y desde. Perfecto. ¿Qué otro tipo de palabras encontramos? Tenemos a, que es el verbo, el que es ¿qué el sería el artículo ahí? determinativo. ¿Qué sería el Pronombre. pronombre? ¿Qué tipo de pronombre? personal. Personal. Pronombre personal. Fíjense que ese pronombre personal sí o sí lleva tilde, ¿sí? Sí. Eso no olviden. Él, en este caso, Sí. va a ser nuestro núcleo del sujeto, ¿sí? El verbo, ¿cuál sería? A. Ha insistido. Ha Insistido. Muy bien. ¿Qué sustantivos tenemos? Deseos. Deseos Y Y años. años. y años. Muy bien. En ese caso, 12. ¿Qué sería 12? Un cuantificador. Un Un cuantificador. cuantificador excelente. Pero, ¿qué les parece? Acompaña a la palabra años. Un cuantificador. ¿Es un determinativo? Sí. Sí. Es un determinativo. Sí, Muy sí. bien. Cuantificador. ¿Cómo se dan cuenta? Porque denota Porque cantidad. significa cantidades. ¿Sí? A ver. Digan otra vez que no escuché. Cantidades. Denota cantidad. Muy bien. Cuantificador indica cantidad. Perfecto. Pero ¿cómo se dan cuenta? Porque acompaña al sustantivo. Acompaña el sustantivo. Muy bien, excelente. Acompaña, no lo reemplaza. Dice 12 años, me está dando noción de cantidad y está acompañando al sustantivo años. ¿Está? Bien, hay interferencia en el audio. Bien. Sus, ¿qué sería? Ese es un posesivo. demostrativo. Un posesivo. Un posesivo. Un posesivo, muy bien. Y ahí también, ¿qué pasa? También acompaña el sustantivo. Acompaña a un sustantivo. Excelente. Es un determinativo posesivo que acompaña a un A un sustantivo. sustantivo. ¿Concuerda con él? En este caso en plural. Sí, Estoy en hablando de plural. sus, exactamente, de sus deseos. ¿Hay algún determinativo más? Los.
Excelente. ¿Sería un determinativo? Artículo. Artículo, en plural. Muy bien. No se olviden que nosotros tenemos como título grande determinativo, ¿sí? Después tenemos determinantes. Dentro de los determinantes tenemos artículo, tenemos posesivos y tenemos demostrativos. Y dentro del otro grupo de los determinativos tenemos los cuantificadores, ¿sí? Siempre, siempre los demostrativos, posesivos y artículos van a ser determinantes, ¿sí? Pero forman a su vez grupo de determinativos. Entonces no duden en, cuando hablan de los artículos, decir que es un determinativo determinante. ¿Y qué clase de determinante? Artículo, ¿sí? Es un posesivo. ¿Qué clase? Determinativo, determinante, posesivo, ¿sí? Bien. En ese caso, fíjense, él ha insistido en sus deseos. Ahí esa preposición, ustedes me van a decir si es un complemento de régimen o no. Sí, es un complemento de régimen. Sí, Sí. muy bien, Irma. Sí, sí. ¿Por qué te parece? A ver. Porque el si no, no verbo- tendría la oración sentido. Por ejemplo, él El ha verbo insistido, necesita de la le preposición. falta un complemento. Muy bien. Es un verbo transitivo. Muy bien, Ethel. Perfecto. Sí, completa el sentido de la oración. Acompaña al verbo y completa el sentido de la oración. Perfecto. ¿Y desde los 12 años? No sería ¿Cómo? ¿No sería un complemento? No sería un complemento. Perfecto. Seguimos con la siguiente oración. A ver, ¿quién se anima a ir desglosando como fuimos haciendo las otras dos? Dice, nosotros estamos convencidos de nuestra religión. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? ¿El sujeto sería nosotros? Perfecto. Axel. Perfecto. Sujeto a nosotros. Sujeto nosotros. ¿Sí? ¿Y qué sería? ¿Qué tipo de palabra? Un posesivo. Pronombre. Pronombre personal. Un pronombre personal. Sí. Un pronombre personal. ¿Sí? Un pronombre personal. Perteneciente a la primera persona del plural. ¿Sí? Bien. El predicado. ¿Cuál sería? ¿Te animás, Lourdes? Estamos, que es el verbo, convencido puede ser sustantivo, Sí. de preposición, y nuestra puede ser un determinativo posesivo, Sí. y religión puede ser sustantivo. Bien, convencidos, estamos convencidos sería, ¿sí? El verbo. Nosotros estamos convencidos, ¿sí? Verbo. Todo es el verbo. Sí, de nuestra religión, muy bien. Fíjense ahí que nosotros tenemos un sujeto cortito, digamos, ¿sí? Y un predicado más extenso. Nosotros sería sujeto con un solo núcleo. Estamos convencidos de nuestra religión, sería el predicado. En este caso, fíjense, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la preposición, como dijo Lourdes? De, muy bien. Y toda esa parte de nuestra religión, ¿qué sería? Complemento. Complemento, excelente. Podemos decir, nosotros estamos convencidos de esto, ¿sí? Nosotros estamos convencidos de esto. Si sacamos, nosotros estamos convencidos, nos falta la otra parte. Y ahí encabeza el complemento, el régimen, esa preposición de.
¿Está? Bien, pasamos a la siguiente oración. A ver, ¿quién se anima? Norma. Profe, cómo sabemos cuando un complemento o no? Y es lo que decía recién. Generalmente, cuando nosotros expresamos una idea y queda como inconclusa, y aparece una preposición, y si sacamos toda esa parte no entendemos la oración, ahí nos damos cuenta que lo que seguía es un complemento, y sobre todo fijarse que tiene que estar encabezado por una preposición, acompañando a ese verbo, ¿sí? Fíjense en esta, acá hay un ejemplo. El complemento le da el sentido, la oración le complementa. Se complementa. Perfecto, completa la idea del verbo. Fíjense acá, Daniela y su prima eran muy unidas en su infancia. ¿Sí? Si yo digo Daniela y su prima eran muy unidas, se entiende perfectamente la oración. En su infancia puede o no estar que no varía el significado, el sentido y el contenido de lo que yo quiero decir. Y ahí tenemos una preposición, que ¿cuál sería? En. En. Perfecto. En. En ese caso, si yo saco en su infancia, no varía. Está la preposición, pero no en este caso es un complemento de régimen. ¿Sí? ¿Quién analiza esta oración? A ver, ¿quién se anima? A ver, Axel, ¿te animas? Sí, profe. A ver. Daniela y su prima sería el sujeto de la oración. Perfecto. ¿Y el predicado? El predicado sería Eran. a partir de muy unidas, ¿puede ser? Eran muy. unidos. Eran muy unidas. Acuérdense que el verbo va en el predicado, chicos. Daniela y su prima son parte del sujeto. Eran muy unidas hasta el punto final, sería predicado. ¿Sí? Entonces, el verbo, dijiste, Axel, que era... Eran muy unidas. Muy bien. Dentro de esa oración que ya dividimos en sujeto y predicado, dentro de ese sujeto, ¿cuáles serían los núcleos? Daniela. Muy bien. Y su prima, en ese caso. Prima, las dos palabras, Daniela y prima. Muy bien, esos son los núcleos. Entonces tenemos un sujeto compuesto, tiene dos elementos, Daniela y prima en este caso, ¿sí? ¿Qué sería Bien. ahí en su clasificación semántica? En este caso sería un posesivo. Un posesivo, pero ¿en qué clasificación de palabras vamos a incorporar a ese posesivo? Pronombre. Determinativo. En un determinativo. Es un determinativo determinante posesivo. Muy bien. Posesivo. Excelente. Y en este caso está en singular o en plural. En singular. En singular. Muy bien. El verbo, ¿por qué está en plural? ¿Es Porque correcto? se habla de ellas dos. Porque está refiriéndose a dos personas, a dos sujetos, ¿sí? Y en toda oración, para que haya corrección, tiene que concordar, en este caso, en número plural, porque son dos los elementos, son dos sujetos, Daniela y su prima. Muy bien, unidas, ¿qué serían? Un sustantivo. Unidas. Unidas. Buenas, lindas, unidas. Adjetivo. Adjetivo. Es un adjetivo. Excelente. ¿Y con quién concuerda? Con el sujeto. Con el sujeto. Fíjense que ahí unidas es singular y, plural femenino. ¿Concuerda con quién? Con
Con los sustantivos. Con núcleos. los núcleos del sujeto. Daniela y su prima unidas. Son dos mujeres, están en femenino, son femeninas, y tiene que concordar ese adjetivo con esos sustantivos. ¿Sí? Profe, y muy sería un adjetivo, puede ser muy. Muy unidas, sí, pero fíjense ahí, a quién unidas era un adjetivo, muy. Sí. ¿Qué les parece que puede ser? Muy adverbio. Excelente, ¿sí? Ah, ¿Y de qué tipo? De cantidad. Si yo digo poco, mucho, muy, De cantidad. cantidad. ¿Está? Dijimos que era preposición, y su infancia. A ver, ¿qué les parece? A ver, Ethel, ¿cuál sería ahí el sustantivo? Infancia. infancia. Infancia, muy bien. ¿Y su? Determinante Determinativo. posesivo. Excelente, ¿sí? Es un determinativo determinante posesivo, ¿sí? Es como que tenemos un conjunto grande que son determinativos. No se olviden, noto que por ahí les cuesta mucho eso. El conjunto es determinativo. Dentro de los determinativos están los determinantes, ¿sí? Y dentro de los determinantes hay tres grupitos otra vez. Los artículos. Y las tres palabras hay que poner, profe, cuando uno podemos poner determinante demostrativo. Determinativo, determinante, posesivo, demostrativo. No está mal, simplemente insistimos para que ustedes incorporen eso, ¿saben? Está perfecto. Si ustedes me dicen determinante posesivo, yo ya me doy cuenta. Lo que quiero e insisto es que se den cuenta que no están afuera, sino que pertenecen a ese grupo de determinativos, ¿sí? Por ahí ponemos determinativos, coma, determinante, coma, posesivo, no está mal. Y si decimos determinante posesivo, no está mal. Determinante artículo, no está mal, ¿sí? Sino es como insistir para que quede fijo eso de que forman parte de los determinativos. Excelente. Y tienen que darse cuenta que es un determinante posesivo porque acompañan, no lo reemplazan al sustantivo, en este caso que es infancia. ¿Sí? Buenísimo. Vamos con la última oración, que es: yo pensé en mis emociones toda la mañana. A ver quién se anima y con esto terminamos. Yo, pronombre, pensé, verbo. Bien. Una preposición. Perfecto. Mi, determinativo posesivo. Sí. Emociones, sustantivo. Perfecto. Toda, determinativo de cantidad. La Bien. es un artículo. Bien. Determinativo. Mañana, sustantivo. Excelente. ¿Cuál sería nuestro sujeto ahí? A ver, Egidio, ¿cuál sería el sujeto de esa oración? Yo pensé. ¿Quién es el que realiza la acción? No, yo. Bien, Egidio, perfecto lo que dijiste, pero ahí le adosaste el verbo pensé. Realmente, Yo sí. claro, vos tenés que buscar primero cuál es el verbo. En este caso el verbo es pensé. Del verbo pensar. Pensé. ¿Quién hizo la acción? ¿Sí? Yo. Ese va a ser el sujeto. Solito. Yo pensé. El resto, en mis emociones toda la mañana, desde pensé incluido, es el predicado. ¿Sí? Nuestra oración tiene dos partes. Sujeto, yo pensé en mis emociones toda la mañana, es predicado. ¿Sí? Bien. Fíjense ahí cuántos núcleos tenemos. Dentro del sujeto, ¿cuántos núcleos tenemos, Egidio? Te estoy dando la respuesta ya. En ese sujeto que dice yo, ¿cuántos núcleos tenemos? Uno. Uno. Porque sería distinto, Egidio, si yo digo yo, coma, mi hermana y mi prima. Ahí tenemos tres. Yo, mi hermana y mi prima. Son núcleos. Yo, núcleo. Mi hermana y núcleo, mi prima. ¿Sí?
3 núcleos. En este caso hay uno solo en el sujeto que es yo, ¿sí? Y en el predicado el verbo siempre va a ser el núcleo. ¿Cuántos núcleos tenemos en esta oración entonces, Gidio? 1. Perfecto, 1, que es del verbo pensar, pense, ¿sí? Pensé. Pense. Ahora yo les pregunto, ¿hay el complemento de régimen acá? Sí, toda la mañana. En esta Porque oración, a puedo ver. decir, yo Hola. pensé en mis emociones. Perfecto. El complemento Queda bien, entonces y va a ahora ser en mis emociones, ¿sí? Completa, la acción está encabezada por una preposición. Y toda la mañana Complemento. sería completo, ¿sí? Espero que hayan entendido, repasen, por eso les decía que ya está subida al campus los recursos didácticos como para que lean. Hasta ahora estamos yendo bien, se nota que entienden. Fíjense el power de la primera clase de repaso y la de preposiciones que les va a ayudar. En la clase que viene vamos a hacer ejercitaciones con preposiciones como para comprender un poco mejor todo esto. Nos encontramos, creo que es el miércoles 11 y hasta entonces. Chau, chau. Gracias.